Raúl Viñas es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOUS, entre otras cosas. Y la idea es conocer en qué actividades actualmente está el MOUS, teniendo en cuenta distintos procesos que está teniendo este país y que de alguna manera algunos de ellos tal vez se han enlentecido por la pandemia. No sé si es así, Raúl. Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando en varias cosas. Una de las cosas que estamos trabajando que específicamente se relaciona, por ejemplo, entre otros, con el departamento de Paysandú, es el tema de que a fin de año vence la moratoria que se estableció en el año 17 por ley para la técnica de fracking en nuestro país. Técnica de fracking que significa la extracción de hidrocarburos inyectando agua en el subsuelo y generando además grietas a partir de las cuales rocas que tienen pequeñas cantidades de hidrocarburos dentro de ellas, pueden serle extraído eso, como quien dice, lavándolas bajo tierra. Esa técnica tiene el riesgo de que pone en peligro los acuíferos y las aguas subterráneas, porque además de inyectarse agua, se inyectan productos químicos, muchos de ellos productos químicos bastante peligrosos, entre ellos, por ejemplo, solventes o disolventes, si se quiere, lubricantes y demás, a fin de lograr ¿qué? De lograr lavar a esa roca. Yo lo invito a alguien a que tome algo sucio con hidrocarburo, un trapo con queroseno y demás, y lo quiera lavar para sacárselo. Y bueno, tiene que utilizar una gran cantidad de agua y esa agua después parcialmente es recuperada en la superficie y se separa el hidrocarburo del resto de las sustancias que están ahí. Esa técnica que nosotros sabemos es peligrosa y demás, en nuestro país, en la ley que se aprobó en el año 17, se formó una comisión que lamentablemente recién se estableció a fines del 18, principios del 19, o sea, como 2 años más tarde, que hoy está trabajando sobre el tema, pero se nos terminan los plazos y corremos el riesgo de que en enero del año 22 una empresa presente un proyecto diciendo que necesita hacer fracking y que si después se lo prohibimos nos enfrentemos a un juicio importante. Eso es lo que queremos evitar. Estamos en tratativas con las organizaciones locales, estamos en tratativas con las diferentes autoridades políticas, ministerios y también dentro del Parlamento para lograr que se establezca finalmente la ansiada ley de prohibir esto en protección, entre otras cosas, del acuífero guaraní. Otro tema que estamos trabajando es, Disculpa, Raúl, de sí, una consulta. ¿Tiene petróleo Uruguay? realmente, si Uruguay tuviera petróleo libre, petróleo de ese que nosotros veíamos en las películas, que sale como un chorro para arriba y que todo el mundo de alguna manera se pone contento, yo no sé, a mí si me cae petróleo encima, creo que no me puedo poner muy contento de quedar todo embadurnado en petróleo, pero en las películas lo veíamos de esa manera. Bueno, de ese petróleo evidentemente no hay en el país. Si hubiera ese petróleo ya habría aparecido. Recordemos que se han hecho muchísimas perforaciones, incluso gran parte del área termal aquí en el norte del territorio tuvo su origen en exploraciones petroleras. ¿Puede haber algo? Sí, puede haber algo justamente de ese tipo de hidrocarburos de baja calidad, mezclados con rocas, mezclados que no son, digamos, depósitos libres y que la única manera de sacarlos es mediante estas técnicas de fracking que han demostrado ser nocivas, que han demostrado ser peligrosas y que ponen en gran riesgo, además de que en muchos casos ya se comprobó directamente contaminan o dejan fuera de servicio los recursos acuáticos. ¿Y cuál es el tema? El tema es que en nuestro país, que siempre se jactó de tener abundancia de agua, no solo en cantidad, sino en calidad, hoy la situación no es esa. La situación es bastante comprometida. Los recursos superficiales, prácticamente cualquiera que se analice, está contaminado de una manera o de otra. Algunos de los procesos que se dan en nuestro territorio, especialmente lo que tiene que ver con explotaciones agrícolas intensivas y demás, han generado, entre otras cosas, que nuestros cursos de agua tengan excesos de nutrientes, que son realmente productos químicos que contienen principalmente fósforo y nitrógeno, y así tenemos las cianobacterias presentes. Yo estuve acá en Paysandú, por ejemplo, ayer estuve en la costa, y hay cianobacterias en la costa en este momento. O sea, uno ve esas manchitas verdes que parece que se hubiera volcado hierba en el río, pero que en realidad son colonias de cianobacterias que ante una pequeña condicionante, como podría ser un aumento de temperatura o una disminución del flujo del río, bueno, se van a generar manchas verdes grandes. Esas manchas verdes grandes agotan recursos del agua y destruyen a la fauna del lugar. O sea, no es solamente anecdótico ver esas manchas verdes, sino que hay que pensar
que esas manchas verdes están mezcladas con el agua y que los peces las respiran y que los peces entonces se enferman o que los peces sufren obstrucciones. Otros animales, como crustáceos que filtran el agua para, crustáceos y moluscos, que filtran el agua para nutrirse, filtran el agua y se quedan con las cianobacterias. Y además las cianobacterias cuando mueren, agotan el oxígeno del agua en su proceso de descomposición. Todo eso que hace que un río vivo, un lago río totalmente vivo, se convierta en un lugar donde solamente medran este tipo de microorganismos que saben hacer lo que hacen, que es reproducirse, crecer y volver a desarrollarse. Lo saben hacer muy bien porque son biológicamente mucho más antiguos que cualquiera de los otros organismos que tenemos aquí en el planeta. Son organismos que tienen muchísimos millones de años de evolución y de aprovechamiento de los nichos y que ahora en nuestro país les estamos dando ventajas al aumentar la contaminación de los cursos de agua. Eso en lo cuanto que tiene que ver con las aguas superficiales. Las aguas subterráneas, de diferente calidad en todo el territorio, porque el agua subterránea natural toma de la roca las sustancias que tiene alrededor y se mezcla con ellas. Por ejemplo, aquí cerca, en la zona de Jung, los acuíferos contienen pequeñas cantidades, pero que en algún caso podrían ser complicadas, de arsénico. ¿No? Las diferentes calidades de agua, si les mezclamos las sustancias de fracking, evidentemente pasarían a ser agua con sustancias de hidrocarburos mezcladas que no serían aprovechables. Yo le invito a la gente a que piense, por ejemplo, de estar bañándose en las termas, cualquiera de las piscinas termales que por suerte tenemos en nuestro país, y que de pronto en el agua aparezcan manchas de aceites y de hidrocarburos. Y ahí, ¿qué pasa? Se termina el turismo. Por otra parte, esas aguas subterráneas hoy son nuestra reserva. Cuando las aguas superficiales están en malas condiciones, tenemos la posibilidad de, con ciertas limitaciones en cuanto a caudales que se pueden obtener, utilizar esas aguas subterráneas. Si se permite el fracking, esas aguas subterráneas corren riesgo y nuestras reservas de agua corren riesgo. Además, el tema de la prohibición del fracking es un tema regional. Enfrente, aquí en la provincia de Entre Ríos, está prohibido. Algunas otras provincias argentinas también lo prohibieron. A nivel nacional no se pudo prohibir porque están los grandes intereses en Argentina de los yacimientos del sur de Vaca Muerta, una promesa de explotación y de ganar dinero que viene de hace mucho tiempo, pero que hasta ahora ha sido solamente para que el gobierno central argentino les dé subsidios y les dé beneficios sin que se haya producido verdaderamente un salto en cuanto a la extracción de hidrocarburos, porque los hidrocarburos no se producen, se extraen de la tierra. Bueno, ese es uno de los puntos en que estamos trabajando en el MOUS. El otro punto es el punto de que, relacionado con este tema de las aguas, el establecimiento de una central para la producción de celulosa en el Río Negro es algo a todas luces inconveniente. Tan inconveniente es que los estudios ambientales que la propia empresa ha hecho no han llegado aún, con las últimas informaciones de hace 3 días en cuanto a los expedientes, no han llegado aún a lograr que los efluentes, los contaminantes que la planta va a producir de su proceso industrial, se diluyan sin que sean notables e importantes en el Río Negro. Tampoco han logrado que esos efluentes, la pluma de efluentes, tengamos en cuenta que la planta se ubica en la costa, pero tira por un sistema de cañerías sus desechos al río. Y esos desechos, de acuerdo con la autorización ambiental que se le dio previa, que se le dio a la planta en el año 19, esos residuos no podrían llegar o no debieran de llegar concentrados a las costas del Río Negro. Los estudios realizados por la Facultad de Ingeniería a pedido de la empresa UPM han demostrado que esos residuos no solamente llegarían a las costas, sino que ingresarían a las áreas de los lagos, en este caso del lago de Baigorria, del embalse de Baigorria, donde se va a instalar la planta, a las áreas donde existe menor circulación, donde esos residuos quedarían concentrados y estacionados por mucho tiempo. ¿Por qué hacemos referencia a las costas y a estas áreas de aguas más lentas? Porque es en esas zonas donde se desarrolla en el río la mayor parte de la biología. Las crías de los peces, aunque sean bogas o sean dorados, que después andan en las partes profundas, las crías de los peces crecen en las costas donde encuentran refugio justamente de otras especies que si no se los comen. También otros animales que la fauna bentónica, o sea, la fauna que tiene que ver con el fondo del río, también se desarrollan principalmente en las áreas costeras del río y en estas zonas de poca circulación.
La planta, así como está hasta hoy, no debiera de operar en nuestro país, no se debiera de autorizar, pero lamentablemente las autorizaciones parciales que va dando el Ministerio de Ambiente van llevando a que paso a paso cada uno de los componentes que forman parte de ese todo que depende finalmente de cómo llegan los residuos al río, cada uno de los componentes está siendo autorizado, con lo cual nos vamos a encontrar en poco tiempo con una situación de hecho en la cual la planta va a estar construida, el difusor no va a cumplir con lo que tiene que hacer, pero ¿quién le pone ahí el cascabel al gato? ¿Quién hace que toda esa gigantesca inversión que la empresa dice son más de 2.000 millones de dólares y nosotros vemos que en el Uruguay no son ni 600? Bueno, que toda esa inversión, todo ese dinero que está gastando la empresa tenga que quedar parado porque no cumpla con las condiciones ambientales, que es lo que debiera hacer un país en serio. Pero un país en serio también tendría que evitar llegar a esa situación y tendríamos que hacer que la planta no se construya hasta tanto no logren cumplir con esas condiciones que aceptaron y que se les impusieron. O sea, nadie está violando ningún contrato, son justamente las condiciones que estaban dentro del contrato y sin embargo los estamos dejando pasarlas por arriba, los estamos dejando que impongan al país sus condiciones. Una situación que nosotros desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable la vemos como sumamente negativa. Ante esto, Raúl, siempre surge como una especie de imperativo la necesidad de generar fuentes de trabajo a través de las inversiones, en particular inversiones de mucho importe, inversiones extranjeras. Pero cuando se ofrecen determinadas ventajas competitivas a las empresas, pareciera que hay una competencia entre los países de quién le pide menos o incluso llegar a un extremo de quién le da más para que se instalen esas empresas, esas inversiones. ¿Surge algo de esto acá en esta situación de UPM? Primer punto, el tema del trabajo. La planta de UPM no va a darle trabajo a más de 300 personas. O sea, la planta en sí es un conjunto químico, mecánico, de transformación de madera que funciona principalmente en forma automática. Hoy la planta de UPM de Fraiventos le da trabajo realmente a un poco más de 200 personas, que es su planilla en el BPS, o sea, no estamos inventando nada, estamos utilizando los datos oficiales. Todo el sector de la celulosa en el Uruguay, contando todos los que trabajan en relación con la celulosa dentro del sector de la madera, son nada más que 1.200 personas. Un número que no ha aumentado desde el año 2007, a pesar de que se pusieron a operar después la planta de Montes del Plata. Planta de Montes del Plata que decía que le iba a dar trabajo a 5.000 personas. El resultado real, desde el punto de vista del trabajo, es que entre el año 2007 y el 2019, en el sector de madera, solamente aumentó todo el sector en 2.000 personas. Y en ese intervalo fue donde se puso en operación esa planta que prometía 5.000. O sea, cuando hablamos de trabajo tenemos que entender de qué estamos hablando. El trabajo en el Uruguay no se genera por estas gigantescas empresas. El trabajo en el Uruguay se genera por las pequeñas empresas, por los pequeños desarrollos. Y entiendo yo, ahora sí, desde un punto de vista personal, que es hacia ahí, hacia ese tipo de empresas, hacia ese tipo de desarrollo, que tendríamos que enfocar los recursos, por definición escasos, que puede tener nuestra sociedad para formar nuevas fuentes de trabajo. Entendamos que la producción de celulosa realizada dentro de una zona franca no le deja dinero al país. Es así que solamente le deja dinero a la empresa. Tenemos el balance de la empresa del primer trimestre, disculpen, el primer trimestre de este año, que salió en estos días, la semana pasada, y en ese balance la empresa dice que a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas, ganó 227 millones de euros. La empresa UPM no es solamente celulosa, tiene 6 líneas de negocios, pero dentro de las 6 líneas de negocios, la de la celulosa, que es una de las 6 y no es la que factura más, le generó 90 millones de euros de ganancia. O sea, una de las 6 líneas, la celulosa, le generó a la empresa el 40% de sus ganancias. El 40% de
la producción de celulosa de UPM es hoy la planta de Fray Bentos. Cuando se abra la nueva planta, ya están hablando de cerrar alguna de las tres mucho más pequeñas, antiguas e ineficientes que tienen en Finlandia. Cuando se abra la segunda planta, si llega a abrirse, bueno, ahí prácticamente el 75% de la producción de celulosa se dará en el Uruguay para UPM. Cuando analizamos esos valores, vemos entonces que la producción de celulosa es la mejor fuente de ganancia que tiene la empresa y que dentro de esa producción el 40% sale del Uruguay. Si lo hacemos al 40% de los 90 millones, serían 36 millones de ganancia que habría tenido la empresa en el primer trimestre aquí en el Uruguay. 12 millones de dólares anuales, mensuales, disculpen. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Las plantas que están en Finlandia pagan impuestos y tienen otros costos. La planta de Uruguay tiene un costo inferior a los 290 dólares por tonelada puesta en sus clientes. Ante eso, la ganancia que tiene es mucho mayor de ese 40% y podemos estimar que han ganado entre 50 y 60 millones de dólares aquí en el Uruguay, libres de polvo y paja. ¿Qué quiero decir con eso? 50 a 60 millones de dólares que no le pagaron un peso de impuestos a nuestro país, pero que se produjeron a partir de recursos nacionales como son el agua y todos los minerales que van con los árboles cuando los mismos se exportan a la zona franca para producir la celulosa. Eso sería en cuanto a trabajo y un poco también, Marcelo, eso que tú decías de las inversiones. O sea, para el Uruguay sería quizás mucho más rentable generar que producciones que hoy salen en forma totalmente primarizada se pudieran agregarle valor dentro de nuestro territorio que seguir subvencionando la producción de celulosa con las únicas tres zonas francas en todo el mundo que son hechas para producir celulosa. Ningún otro país del mundo le ha dado zonas francas libres de impuestos a la producción de celulosa en ninguna parte del mundo, solamente Uruguay. Realmente es una política que la consideramos totalmente equivocada. Hay quienes dicen que esto es el resultado de una política de Estado que viene de la ley forestal y nosotros aplaudimos hoy que haya una modificación prevista de hacerse en tratamiento en el Parlamento a esa ley forestal que de por sí generó también problemas. Vamos a analizar un poco algunas de las cosas que dice la ley forestal del año 87 que algunos tienen en tan alta estima. Raúl, te invito a hacer una pausa y en la segunda parte de esta entrevista vamos a hablar del tema de la ley forestal, la discusión y las propuestas que hay sobre ese aspecto. ¿Cómo no, Marcelo? A las órdenes.